Ahora sí. Buen día, Nair. Buen día, profe. Bueno, antes por ahí de empezar, bueno, primero los saludo, ¿cómo están? Rey maleducado. Buen día, profe. Dos o tres cosas importantes. Yo creo que esta semana ya va a estar la plataforma, ¿sí? De cualquier manera, igual no nos avisaron nada certero, no sé si ustedes les han comentado algo. La clase, no, bueno, la clase 11, que sería la que sigue, yo en principio una vez que terminemos ahora la clase por Zoom, se las voy a mandar al grupo. Yo en la plataforma ya pude entrar y cargué todas las clases nuevamente, pero hasta que ustedes puedan entrar, les voy enviando las cosas por WhatsApp para que puedan ir adelantando, ¿sí? Así que, ni bien terminada la clase, yo ya les mando todo el material por medio del grupo, ¿sí? Buenísimo. Vamos a esperar que la plataforma ya se solucione esta semana, porque por ahí es más fácil para muchos, de esa forma. Bueno, arrancamos. Vamos a tratar de dividir la clase en dos partes, ¿sí? La primera parte les voy a hacer una devolución de las clases de capacidad perceptiva que ustedes mandaron. Aclaro que no pude corregirlas a todos ni mandarles la devolución a todos todavía, pero sí fui observando algunas cositas así en particular. Pero antes me gustaría, bueno, en la segunda parte de la clase vamos a hacer una introducción a la clase 11, que empezamos a tratar el tema de la habilidad motora básica, ¿sí? Antes preguntarles si les quedó alguna duda, algo que haya que redefinir o que comentar en cuanto a la capacidad perceptiva. Si hay cosas que no quedaron claras, cuál es el abordaje didáctico. Bueno, qué bárbaro, qué bien que explico. Cuando trabajamos, el tema es el siguiente. En nivel inicial tal vez le resulte bastante simple, porque el abordaje de las nociones espaciales, temporales y objetales es cada uno por separado del otro. Entonces, el realizar actividades para cada una de ellas por ahí se puede simplificar. Cuando en el segundo cuatrimestre abordemos actividades y clases para la escuela primaria, es cuando la capacidad perceptiva empieza a tomar otro tinte, otra forma en su abordaje didáctico, porque todas empiezan a aparecer juntas, ¿sí? Por ahora, en el nivel inicial,
ese abordaje didáctico es casi como separándolas unas de otras, aunque obviamente, buen día, ¿cómo andás, Emiliano? Bien, porque ese abordaje didáctico es mucho más simple en el sentido de que si bien las separamos, van apareciendo de manera conjunta, pero nuestra intención docente es hacia una de ellas en particular, ¿sí? Yo les voy a compartir un documentito de cosas en particular que yo fui extrayendo de las clases que algunos de ustedes me mandaron, ¿sí? Y vamos a analizarlo desde ahí. A ver, vamos, aquí está. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Bueno, yo extraje de alguna de las clases que mandaron, a lo mejor es de otra comisión o lo de ustedes, en realidad no importa, el tema es poder charlarlo, ¿sí? De cosas que me llamaron la atención de las planificaciones. En muchas planificaciones se menciona como contenido de la clase la capacidad perceptiva, ¿sí? A ver, en principio eso no está mal, porque había que realizar clases para capacidad perceptiva. Ahora, no nos tenemos que olvidar que la capacidad perceptiva está conformada por varios tipos de nociones. Entonces, dentro de nuestra intención docente de una clase, difícilmente yo puedo abordar todas las facetas que componen la capacidad perceptiva. Tengo que tener una intención hacia algo en particular. Supongamos, o las nociones espaciales y algún tipo de ellas, o las nociones objetales, o las nociones temporales, sobre todo en nivel inicial. Por lo tanto, si hablamos de contenido dentro de una clase, siempre tendremos que ser bastante más específicos al momento de plasmarlo, ¿sí? Por eso, yo siempre les digo que recurran a la currícula. Al recurrir a la currícula, voy a ver el contenido, si bien los contenidos de la currícula de Neuquén son bastante generales, a partir de ahí yo puedo especificar bien, a partir de los contenidos y de los objetivos, sobre todo, qué cosa de la capacidad perceptiva quiero trabajar en esa clase en particular, ¿sí? Después, en una clase en particular, encontré como contenido percepción, supongo que se refiere a la capacidad perceptiva, esquema corporal, coordinación, es como que hay una mezcla interesante y no se define demasiado bien qué es lo que se quiere trabajar en esa clase en particular, ¿sí? Recordemos que la clase que había que elaborar era sobre capacidad perceptiva. Si bien van a aparecer otros componentes, seguramente, acá aparecen otros dos, pero la intención docente tiene que definirse, sobre todo porque ¿cuánto dura una clase de nivel inicial? En minutos. Aproximadamente 40, Sí, con todos los astros 30. alineados, sí. 40 en el mejor de los casos, ¿sí? Entonces, difícilmente yo pueda abordar muchas cosas en 30, 40, 45 minutos, ¿sí? Por eso hay que tratar de definir bien y a partir de definir bien el contenido, poder definir más específicamente los objetivos de esa clase. Diferente es cuando hablamos de los propósitos, que los propósitos por lo general son bastante más amplios, eso es lo que habíamos hablado, por lo tanto yo puedo utilizar el mismo propósito para varias clases, ¿sí? Y hablando de propósitos, me gustaría que lean el primero. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profe. Bien. Yo igual se los voy leyendo y lo vamos a analizar a ver si está bien o hay que corregirle algunas cosas. Aclaro que esto lo fui copiando de diferentes clases. Que los niños y niñas
puedan manipular a través de actividades jugadas objetos no convencionales y así poder percibir las características de los mismos. ¿Qué opinan sobre este propósito? Le falta Lo la que yo... intención, ¿no? Claro. Bien, la intención. ¿Y cómo le...? Claro, porque si nosotros lo leemos así como está, básicamente en realidad no es un propósito, es un objetivo, porque está orientado directamente hacia la acción de los alumnos, ¿no es así? Sí. Si nosotros acá adelante le agregáramos brindar la oportunidad a, y tachamos ahí, niños y niñas, para que puedan manipular, la cosa cambia, porque al principio ya agrego cuál es la intención docente, ¿sí? A lo mejor no queda bien redactado así, habría que analizarlo bien, pero ustedes recuerden siempre que en un propósito va a haber dos verbos. El primero, que va a marcar la intención docente, ¿sí? Indefectiblemente van a tener que arrancar por eso en un propósito. Y seguramente después va a haber otro verbo, o más, puede haber uno, dos o tres, que definan las acciones o los aprendizajes de los que yo tengo intención en esa clase para con los alumnos, ¿sí? Pero bien, el resto de este propósito está bien, faltaba solamente el agregarle la intención docente, ¿sí? Perfecto que lo hayan podido ver. Vamos a ir al segundo. Promover en los alumnos, por medio de actividades y juegos, acá nos vamos a meter en un lío, el conocimiento de la lateralidad, izquierda y derecha, con la finalidad de conocerla, e identificarla. Este propósito como propósito está perfecto. Bien, ahora, ¿qué opinan sobre este propósito para la capacidad perceptiva? ¿Qué pasó? La lateralidad, Sí, Zoe, ¿qué pasó con la lateralidad ahí? A ver. que no sería de la capacidad perceptiva. Uh-huh. Si nosotros hablamos, sí, va por ese lado. Sería de Zoe. esquema corporal. Tal cual, exacto. Lo que pasa es que acá nos estamos metiendo en un lío interesante. ¿Por qué? Pasa que igual, profe, el niño a esa edad no creo que logra identificar la izquierda y la derecha. Bien, por eso les digo que hay un lío interesante. Claro. Vamos por partes. Supongamos que fuera un propósito para el nivel inicial, ¿sí? Que lo es, básicamente. Y que no estuviéramos cuestionando esto de la capacidad perceptiva. De cualquier manera, al mencionar izquierda y derecha, yo estoy haciendo un propósito para un niño bastante más grande que el del nivel inicial. ¿Me explico? Como dice Gonzalo, esta cuestión de la izquierda y la derecha todavía no las puedo incorporar en el nivel inicial. ¿Sí? Sí puedo hablar de un lado, del otro, del lado fácil, del lado difícil. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, recordemos que nosotros teníamos que hacer propósitos para la capacidad perceptiva. Entonces, como dice Zoe, la lateralidad indudablemente es un contenido ¿de qué? Esquema corporal. De esquema corporal. Sí, de esquema corporal. Entonces, si yo nombro lateralidad por sí sola en el contenido, obviemos que está diciendo izquierda y derecha, ¿sí? Nos olvidemos de eso.
en el propósito nombro la lateralidad, es como que ese propósito está orientado casi indefectiblemente hacia el esquema corporal, ¿sí? Ahora, dentro de las nociones espaciales, yo sí trabajo, y hay que trabajar, un lado del espacio, el otro lado del espacio, las cosas que están de un lado, las cosas que están del otro. Por lo tanto, acá empieza la confusión, ¿sí? Si estoy hablando de un lado y del otro, en realidad no estoy hablando de lateralidad, estoy hablando de los lugares y de los cómo se va componiendo este espacio y dónde están las cosas dentro de este espacio, ¿sí? Más adelante, estos conceptos de lateralidad que incorporan los chicos desde el esquema corporal son trasladados al espacio, ¿sí? Y por lo tanto, y me refiero más adelante en la escuela primaria, y por lo tanto es como que este concepto de lateralidad que primero incorporé en mi propio cuerpo, yo voy trasladándolo hacia el espacio, ¿sí? Y se empiezan a entremezclar los contenidos de nociones espaciales con la lateralidad, pero en el nivel inicial y digamos primer grado de la escuela primaria, si yo hablo de lateralidad, estoy hablando de un contenido de esquema corporal. Diferente hubiera sido, vamos a compartirlo de nuevo, si hubiéramos dicho, promover en los alumnos, por medio de actividades y juegos, vamos a poner, reconocimiento de las nociones espaciales, y vamos a poner entre paréntesis a un lado y al otro, sacamos lo de la lateralidad, lo de la izquierda y la derecha, con la finalidad de conocerlos e identificarlos. Acá queda claro que estoy trabajando en los lados del espacio. ¿Me explico? En cambio, si yo hablo de lateralidad, es como que me estoy confundiendo con contenidos del esquema corporal, ¿sí? Ahora, estas cosas son muy finas, por lo tanto, hay que estar atentos en el momento de elaborar y de, sobre todo, identificar los contenidos de la clase. Y vuelvo a lo primero que charlábamos. Si yo pongo capacidad perceptiva y no aclaro qué, empiezo con la confusión. Esas son las cosas que yo pude observar. De cualquier manera, yo les tengo que decir lo siguiente. Yo noté un avance muy importante entre las clases que ustedes elaboraron para esquema corporal, que fue la primera clase completa que armaron, a las clases que elaboraron para la capacidad perceptiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudieron definir, si bien por ahí en vez de eje de contenido, el de la currícula, ponían capacidad perceptiva, o recurrían a contenidos que no estaban en la currícula y nombraban nociones espaciales o temporales, es como que se definió bien, ¿sí? A partir de esa definición se pudieron plasmar mejor las actividades. Pero tienen que tomarlo con calma, este es un proceso bastante largo, ¿sí? Por lo tanto, no, son cosas que van a ir sucediendo, no es un problema importante. Sí, sería un problema si de acá a fin de año seguimos cometiendo los mismos errores en la elaboración de las clases, pero por ahora es un proceso y ese proceso hay que identificarlo como tal, ¿de acuerdo? ¿Quedó alguna cosa a charlar de esto de la capacidad perceptiva? Vuelvo a preguntarlo porque me parece raro que haya quedado claro. Porque por lo general es un contenido complejo de identificar.
O- Yo la única duda que tengo es sobre la intervención docente, sí, Melanie, a ver. porque nosotros en la planificación hicimos preguntas, o sea, durante las actividades y eso. Sí. Yo quería saber si esas preguntas hay que plasmarlas en la intervención docente o si está bien poner, ¿cómo fue lo que pusimos? Ustedes las pusieron directamente en la actividad. Claro. Y en la intervención docente pusimos que íbamos a ir preguntando como para ir guiando la actividad. Ujú. ¿Eso está Eh, bien o hay que poner las preguntas que habíamos puesto en la actividad? A ver, ustedes piensen en ese formato que yo les mandé como una guía, ¿sí? Y muchas veces esa guía es demasiado estructurada porque separa las cosas, actividades, intervenciones docentes, recursos, ¿sí? En la realidad, dentro de una clase, todas esas cosas van sucediendo simultáneamente, ¿sí? Yo propongo la actividad y dentro de la misma actividad voy delineando, a partir de lo que pensé previamente, de qué manera voy a ir interviniendo. Supongamos, intervenir puede ser corregir, puede ser proponer cosas diferentes o variaciones de la misma actividad, o puede ser hacer preguntas, ¿sí? ¿Por qué yo se los separé en el plan de clase? Para que ustedes se vean en la obligación de pensarlas, ¿sí? Porque por ahí si les ponía solamente actividades, iban a contar la actividad, pero no iban a pensar en cómo intervenir dentro de esa actividad, ¿sí? Si vos, Melanie, lo incorporás dentro de la actividad, está bien, ¿sí? Si no lo incorporas dentro de la actividad y lo pones dentro de intervenciones docentes, también. Yo es como que le hice una trampita en el sentido, se los separo para que tengan la obligación de pensarlo, ¿sí? Lo importante dentro de la propuesta de las actividades es que ustedes piensen de una manera amplia, no solamente en contar la actividad, bueno, ahora les voy a proponer a los chicos que juguemos a tal y tal cosa. Bueno, a partir de ahí, ¿qué hago yo? ¿Juego con ellos? ¿No juego con ellos? ¿Cambio el juego en la mitad del juego? ¿Termina el juego y hago preguntas? ¿Me explico? No te preocupes mucho dónde lo tenés que poner. Mientras lo Claro, pongas, no, está bien. pasa que estábamos con Gonza y los chicos. No importa, Melanie, si ladra, ladra. ¿Qué va a hacer? Ahora sí, pasa que se escucha re fuerte. Sí, no importa. Pasa que estábamos con los chicos haciendo el trabajo y cuando dijimos, bueno, vamos a hacer la parte de intervención docente. Y nos guiamos sobre el ejemplo que había mandado usted. Sí, Y ahí aparecía en una parte las preguntas que había hecho. Entonces dijimos, bueno, entonces ponemos las preguntas o no ponemos las preguntas. Yo le digo, yo prefiero no ponerlas porque ya están puestas en la actividad. ujú, Sería muy repetitivo volver a ponerlas. claro. Entonces lo resumí en poner, Está decir, bien. bueno, Por ahí dentro de intervenciones docentes puedo aportar otros datos. ¿Dónde voy a estar yo durante la actividad? ¿Voy a jugar con ellos? ¿Me voy a correr? Lo importante es que vayan pensando el contexto de la actividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo interpreto, a ver, a lo mejor lo hacen de otra manera, es que ustedes muchas veces las actividades, a veces las piensan específicamente o a veces usan material de actividades para ir incorporando cosas, ¿sí? Si yo supongamos uso una guía de actividades de otro lugar, que está perfecto que lo hagan, ¿sí? Por supuesto que está bien. Pero luego, esa actividad que yo vi en un fichero, supongamos, no la contextualizo a la clase y la copio tal cual, a lo mejor hasta en un idioma o con palabras que no se usan acá.
es como que no está contextualizada la clase. Entonces la intervención docente como que me da cosas para contextualizarla, ¿sí? De cualquier manera, Ahora, tranqui, no se vuelvan locos, ¿sí? Bueno, es como que como yo les decía, yo noté un avance muy importante, ¿sí? Y eso está bueno, ¿sí? Está bueno Profe, porque... Sí, Emiliano. yo quería, con respecto a lo del contenido, que para mí hay algo muy estrecho entre las capacidades perceptivas y la estructuración del cuerpo, o sea, o de los objetos. Como que por eso debe costar diferenciarlos a veces cuando se observa una clase o por ahí aparecen los dos contenidos juntos. Sí, de hecho, Emiliano, es así. La estructuración del esquema corporal y de la capacidad perceptiva, o sea, de todo lo que sucede alrededor de nuestro cuerpo, van de la mano. Capaz que están regulados por un mismo sistema, por eso. Sí, claro. Entonces, al momento de definir los contenidos es muy complejo, porque uno piensa, estoy haciendo esto, Claro. pero al mismo tiempo estoy haciendo lo otro, ¿sí? El tema es nosotros ubicarnos dentro de nuestras clases con una intención clara. A ver, nosotros sabemos, supongamos, que volvemos a este ejemplo del propósito de la lateralidad, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Sí? El de hace un ratito. Si yo estoy trabajando de una forma u otra los lados del espacio, de una forma u otra también voy a estar trabajando, porque esos lados del espacio se interpretan a partir del conocimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a poner la intención en esa clase? En que los chicos reconozcan, si bien van a aparecer las dos cosas, vos tenés razón, que reconozcan su lado hábil y su lado inhábil, o voy a poner la intención en que reconozcan los diferentes aspectos espaciales. Y los diferentes aspectos espaciales. O a lo mejor en otra clase de esquema corporal aparecen estas cosas de los lados del espacio, pero la intención mía va a ser la de la lateralidad. Claro. Y esa intención se define básicamente a partir de la selección del contenido y de la elaboración de los objetivos de la clase, ¿sí? El problema es cuando dentro de los objetivos mencionan muchas cosas. Supongamos, mencionan que logren acrecentar su disponibilidad motora, que logren reconocer las diferentes nociones espaciales, que logren, entonces queda desdibujada cuál es la intención. ¿Me explico? Pero sí, va de la mano, Emiliano. Una cosa con la otra va completamente entrelazada. Hace un ratito, otro ejemplo en este sentido, que no es con esquema corporal. Porque ahora vamos a entrar en el tema de la habilidad motora, ¿no? Entonces, terminada la clase con la comisión anterior, luego me manda un mensajito una alumna y me dice, profe, habíamos hablado de habilidad motora. Quiero hacerle una pregunta, me dice. Yo dentro de mis actividades para la capacidad perceptiva, incluí actividades de paz y recepción. ¿Qué estaba trabajando? ¿La habilidad motora o estaba trabajando esta cuestión del cálculo de trayectorias y de las nociones espaciales y temporales? Mi respuesta fue esta, que tenía que ver con la intención docente y con las intervenciones didácticas dentro de la clase. Si ella se quedaba con las diferentes formas de pasar y recibir, básicamente iba a estar trabajando la habilidad motora. Ahora, si dentro de esas actividades de pasar y recibir, ella hacía preguntas como, ¿cómo es más fácil tirar una pelota? ¿Cuando la pelota es liviana o es pesada? ¿Cómo puedo cortar la dirección de una pelota? A ver, no le voy a preguntar esto a los chicos porque es muy difícil, pero ¿cuándo era más fácil atrapar una pelota? ¿Cuando iba rápido o cuando iba lenta? Entonces mi intención va hacia el otro lado. ¿Me explico? Siempre va a aparecer todo. Ahora, yo, profe, tengo que ponerle intención en algo.
Buenísimo. Esa intervención, a ver, esto de la mezcla de contenidos es una cuestión que en principio confunde, pero luego es como que nos va dando la pauta de, hay muchas cosas dando vuelta, pero que yo, profe, tengo que en determinado momento dedicarme a algo en particular. ¿Quieren que avancemos con el tema de la clase siguiente para hacer una introducción? Bueno, Dale, profe, yo tengo una duda que la tuve ayer, o Sí, sea, Gonzalo. cuando hice el trabajo práctico. Dale. Cuando usted no se refirió al contenido desde la currícula de la provincia de Neuquén, Sí. yo le pregunté a varios compañeros sobre eso, ¿viste? Y todavía tengo una pequeña duda. No sé a qué se refiere específicamente cuando Sí, sí, te bueno, entiendo. la pregunta. Bueno, Sí. dame un segundo que te comparto una cosa, ¿sí? Así lo podemos ver bien. Dale, dale. Ujú. Bueno, miren bien. Esta es la currícula de la provincia de Neuquén de nivel primario, ¿sí? ¿La pueden ver ahí el documento? Sí. Bien. Sí, sí. Nosotros desde Susana Sevi estudiamos los contenidos, y por ahí puede venir la confusión. ¿Cuáles son los contenidos de la capacidad perceptiva? ¿No es así? Nociones espaciales, temporales, objetales, y dentro de cada una de ellas, la especificidad de cada una. Ahora, cuando yo, profe, voy a planificar, tengo que utilizar como herramienta la currícula, ¿sí? En este caso, la currícula de cada una de las jurisdicciones o de las provincias. Nosotros estamos en la provincia de Neuquén, tenemos que utilizar la de la provincia de Neuquén para poder conocerla y poder aplicarla, ¿sí? Ver qué me dice la currícula que yo tengo que enseñar en la escuela. Entonces, para ver los contenidos de las clases, yo tengo que ir a la currícula, en primera instancia, ¿sí? ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Hola? Sí, profe, se Sí, se escucha. escucha. Ah, no, Sí, sí, porque profe. porque me salió un cartelito que decía la conexión de internet era inestable. Entonces, supongamos, Gonzalo, que vos querés trabajar en tus clases dentro de la capacidad perceptiva las nociones objetales, ¿sí? Vamos a la currícula y nos fijamos cuál es el contenido que se refiere a esas nociones objetales. En este caso, si nosotros, bueno, esta no es de nivel inicial, es la de primer ciclo de la escuela primaria, pero Sí. igual, para el caso es lo mismo. Entonces voy a la currícula y encuentro que dentro de los contenidos me dice exploración y reconocimiento de las características y usos de los distintos objetos. Color, textura, peso, etc. ¿Eso no son nociones objetales, tal como las estudiamos nosotros? Sí. Sí. Entonces, si vos querías trabajar las nociones objetales en tu clase, el contenido de referencia que tendrías que haber nombrado desde la currícula sería este. Ah, Exploración bien. y... ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ahora sí. Por eso acá hay un doble juego. Por un lado, nosotros conocemos los contenidos desde la base teórica. Para eso utilizamos Susana Sevi. Por otro lado, para poder planificar, yo tengo que buscar esos contenidos que ya van conociendo en los diseños curriculares, ¿sí? Que muchas veces aparecen menos específicos. Por ejemplo, la currícula habla de la exploración y reconocimiento de las nociones espaciales y temporales, todo junto. Bueno, yo después en el objetivo de la clase deberé especificar bien qué quiero trabajar de eso, ¿sí? No sé si por ese lado iba la confusión, Gonzalo. Sí, 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 iba por ahí. Perfecto. Bueno, Ya está. está bien. Pero está buena la pregunta porque es por ahí un error. No es un error,
algo normal, que aparece en muchas clases, ¿sí? No van al contenido de la currícula, sino que van al contenido que ustedes ya conocen desde el libro. Ok, les aclaro, le quedan 4 minutitos a la reunión. Cuando se corte, volvemos a entrar por el mismo link, ¿sí? Un ratito más. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué les contaron? ¿Qué les nombraron? ¿En dónde lo trabajaron? Sobre habilidad motora, y específicamente sobre habilidad motora básica. ¿Qué piensan que es? Saltar, correr, Ujú. lanzar. Sí, saltar, correr, lanzar, trepar, pasar, recibir, driblear. Bien, esos son movimientos básicamente de todas las personas, de algunas. ¿Quiénes los tienen a disposición estos tipos de movimientos? A ver, para hacer la pregunta más clara, hablemos de un niño de 5 años, ¿sí? ¿Todos los niños de 5 años tienen la posibilidad de correr? Sí. Sí. Sí, ¿De saltar? Sí. sí, ¿De lanzar? Sí. también. Si seguimos nombrando, vamos a seguir contestando que sí. Por lo tanto, una de las características de la habilidad motora básica es que son comunes a todos los individuos, ¿sí? Todos, de mejor o peor manera, con mayor o menor vivencia motora, tenemos la posibilidad de poder realizar estos movimientos dichos entre comillas básicos, salvo que tengamos alguna dificultad motora, o que tengamos alguna dificultad de maduración, o que tengamos alguna complicación neuronal o nerviosa. Todos tenemos a disposición esta carga de movimientos. Y cuando hablo de carga, me refiero a que las habilidades motoras básicas en particular, las tenemos a disposición como especie, ¿sí? Y cuando hablo de especie, me refiero a la especie humana. Si fuéramos pájaros, tendríamos la posibilidad de movernos de otra manera. Por ejemplo, volando. Si fuéramos peces, tendríamos la posibilidad de movernos de otra manera diferente. Si fuéramos monos, si bien el mono se parece mucho a nosotros, tendríamos la capacidad de trepa mucho más desarrollada que la tenemos nosotros. Entonces, en principio, estas habilidades motoras básicas son movimientos naturales propios de la especie, ¿sí? Y que de una u otra forma nos posibilitaron como especie, remontémonos a millones de años atrás, la subsistencia. El correr para poder cazar, lanzar para poder apropiarse de una presa o una cosa así, el caminar para trasladarnos de un lugar al otro, el trepar para recolectar cosas necesarias para la subsistencia, o sea, todos de una u otra manera se fueron utilizando para que la especie humana pueda subsistir. ¿Qué tiene que ver esto con la educación física? Bueno, vamos a tratar de encontrarle el nexo. Porque si decimos